De igual forma, tengo un programa que se llama Sal y Luz, que su pastor ha estado ahí pues en un episodio hace unos meses y ya fue de mucha bendición, pero si algo de eso les sería de bendición, para eso está. Y aparien a las redes con contenido que le agrada a Dios y no todo lo demás que está en el mundo. Pero pues vamos a ver en este día una historia y vamos a empezar con la clausura de la historia. Vamos a empezar con la última escena. La última escena digo, y ya pues no la última escena, sino la última escena. Y ya, como dijo el pastor, desde ya tengo hambre. La última escena y de ahí vamos trabajando desde ahí, pues yéndonos para atrás y ver cómo es que las cosas llegaron ahí. Dice Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 1, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Que por cierto, antes de empezar, quiero que entiendan el concepto que se está dando acá. Roboam, era el hijo de Salomón, y desde ya todo el reino se ha unido con un solo propósito, que es poder elegirlo como el siguiente rey. No habían otras opciones, no había otras alternativas, pues todos habían llegado con el propósito en Siquem de poderlo elegir como rey. Versículo 2, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, iros, y de aquí a 3 días volver a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responde este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, le habían dado, y pidió consejos de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho esas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, y según el rey lo había mandado, diciendo, volver a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad ni hijo de Isaí. Israel a sus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Pues acá vemos la historia de la división del Reino Unido. Pues el reino que había pues puesto a Saúl como rey, y luego Dios llamó a David, y luego pues Dios puso a Salomón, y ahora el hijo de Salomón está pues levantándose como rey, y en la primera cosa que él hace, todo el pueblo se ha unido para poderlo elegir y para poderlo ungir como rey, y el pueblo mismo está desde ya detrás de él. Hasta aquellos que serían sus adversarios han llegado pues dándole las condiciones bajo las cuales hasta ellos le servirían. Él tiene, por decir, una victoria garantizada. Pues él desde ya pues tiene todos los votos necesarios para ser nombrado como el siguiente rey. Pero él, por no ser tan inteligente,
pues pierde todas estas oportunidades que él tenía. Ya es tan tonto y pues leí estos últimos versículos para que pudiésemos ver pues las profundidades de la falta de inteligencia de Roboam. O sea, él después de decir al pueblo, pues el pueblo dice, danos un poquito de descanso y misericordia. Él dice, ¿saben qué? Pues en vez de dejarles con un poquito de descanso, yo les voy a sumar aún más carga. Y el pueblo dice, ya entonces, allá tú, vamos nosotros a hacer nuestra propia cosa. Y luego dice, versículo 18, de que él envía al que está sobre los tributos para cobrar los tributos que por los cuales ellos se habían dividido. Él dice, creo que no estuvieron seguros de esta decisión, entonces voy a mandar a mi ministro de tributos y él les va a cobrar y pues Israel como pues pueblo lo apedrea y pues lo mata. Un rey con una victoria garantizada, pero perdió todo por su falta de sabiduría. Pero en esta historia, pues si algo sabemos de Roboam, no es que le faltaban oportunidades de aprender esta sabiduría. Porque si van conmigo a Proverbios capítulo 1, donde dice ahí su hoja, Proverbios capítulo 1, quiero que vean el contraste entre Primero de Reyes capítulo 12 y Proverbios capítulo 1. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Estas palabras exactamente lo opuesto de lo que sucedió en Primero de Reyes capítulo 12. Para entender sabiduría y su hijo no entendió nada. Para conocer razones prudentes y la forma de razonar de su hijo no fue nada prudente. Para recibir el consejo de prudencia y pues él rechazó el consejo de prudencia para ir tras consejos de otros. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia, pero en vez de pues entender de que los jóvenes necesitaban inteligencia, él siguió tras de ellos buscando sus consejos. Oirá el sabio, dice, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Pero Roboam rechazó palabras de sabios. Y dice versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y podríamos seguir leyendo versículo tras versículo acá en Proverbios, pero vemos que todos esos proverbios, si bien están grabados para nosotros hasta la fecha y tenemos por la gracia de Dios una copia de los proverbios de Salomón, pero vemos que Salomón en toda su sabiduría grabó estos proverbios para ayudar a su hijo a tener la sabiduría. Entonces vemos a un padre que la Biblia dice que era el padre más sabio, el hombre más sabio de toda la historia. Su sabiduría fue un regalo directo de Dios. Su sabiduría fue algo que Dios le dio para que él pudiese reinar, para que él pudiese establecerse. Y él superó a todos los sabios del oriente, de Egipto, de todas las naciones. Y de hecho, pues otros líderes buscaban oportunidades para hacerle sus consejos a él y pues hacerle que él les pudiese contestar sobre los asuntos de sus pueblos, y hasta les cedían a él autoridad sobre sus pueblos para que él les pudiese aconsejar. Era conocido a nivel de todo el mundo, conocido por ser el hombre más sabio. Salomón este mismo escribió más de 3,000 proverbios. La Biblia dice en 1 Reyes 4:32 justo así, de que él juntó más de 3,000 proverbios. De esos 3,000 tenemos entre 500 a 800 que Dios vio importante que tuviéramos en este libro de proverbios. Pero Salomón juntó proverbio tras proverbio tras proverbio, todo pues ahí para que su hijo tuviese la sabiduría. Acumulaba toda la sabiduría posible. Quería compartir estos dichos con otros, que no sirvieran nada más para él, sino para otros también. Y estos proverbios fueron dirigidos principalmente a su hijo,
enfatizando la urgencia de buscar la sabiduría de Dios. La sabiduría compartida en Proverbios era primeramente para Roboam. Es instrucción paternal, no teoría. No es un rey diciendo, pues en algún momento después de unos 3000 años alguien escuchará esto y le servirá en la Iglesia Bautista Filadelfia en Arequipa, Perú, sino él estuvo pensando en su hijo. Un padre, el hombre más sabio, pensando en cómo compartir esa sabiduría a su hijo, pero su hijo fue un fracaso total desde el primer momento. Y no le importó nada la sabiduría que su padre le había ofrecido. La consecuencia fue la división del reino y la destrucción de todo lo que había acumulado Salomón. Salomón pues hizo crecer el territorio de Israel y en el primer día en su nueva chamba, Roboam destruye todo. Su primer día ahí, bueno, después de 3 días, su tercer día ahí trabajando y todo lo que había juntado su padre desde ya se ha desperdiciado. Pero ¿por qué llegó a ser así? Es que cuando examinamos la vida de Salomón, él decía mucho, pero hacía otras cosas. Él juntaba toda la sabiduría posible. Él tenía todos los dichos, él tenía todas las respuestas, él tenía todas las palabras sabias. Él juntaba todo y pues leemos hasta la fecha los libros, los capítulos del libro de Proverbios y nos son de bendición. ¿Por qué? Porque contiene tanta sabiduría, pero esta sabiduría no sirvió para cambiar la vida de Salomón y Roboam aprendió de la vida de su papá y no de las palabras de su papá. Pues en ese día no pienso hablar de Roboam, sino de Salomón, para entender por qué es que Salomón, teniendo tanta sabiduría y escribiendo y grabando tantas cosas, cómo es que él no logró pasar esta sabiduría a la vida de su hijo. Pero vamos a ver en la historia de que él sí logró pasar algo a la vida de su hijo, que fue su ejemplo. Pues vamos a orar y luego vamos a hablar en ese día de la hipocresía de Salomón. Gracias, Señor, por ese día. Señor, desde ya te pido perdón y sé que en algún momento pues Salomón me va a regañar sobre ese sermón y él pues lo podría decir mucho mejor, pero Señor, ayúdanos a examinar la palabra y ver los errores de un padre sabio. Ver, Señor, los errores del hombre más sabio de la historia, pero cuya sabiduría no afectó su vida. Y ayúdanos, Señor, a entender que así tengamos todas las respuestas, así tengamos toda la sabiduría posible, si nuestras acciones no reflejan esa sabiduría, de nada le servirá a la familia, de nada le servirá a este mundo. Señor, gracias por habernos dado tu palabra, en la cual encontramos la respuesta de todo. Gracias por habernos dado la iglesia bajo la cual podemos aprender cada vez más de Dios. Gracias por habernos dado pues las influencias espirituales, pues por los cuales podemos también crecer nuestra vida espiritual, pero que no sea solamente sabiduría y conocimiento, sino que nos pueda afectar las acciones también. Ayúdanos, Señor, a examinar esta vida, pero también examinar nuestra vida para entender lo que tienes para nosotros en ese día. Bendícenos, Señor. En tu nombre pedimos todo. Amén. Lo que vemos acá, número 1, lo que dices tiene peso, pero solo cuando tu conducta lo confirma. Lo que dices tiene peso, pero solamente cuando tu conducta lo confirma. Salomón era el hombre más sabio, tenía todas las respuestas, pero él no siguió su propio consejo. Proverbios habla más de 20 veces, vas a encontrar en el libro de Proverbios el consejo de un padre diciendo a su hijo que pudiese tener el temor de Dios, que pudiese temer a Jehová. Pues se encuentra en Proverbios 1:7, Proverbios 1:29, Proverbios 2:5, Proverbios 3:7, 8:13, 9:10, 10:27, 14:2, 14:26, 14:27, 15:16, 15:33, 16:6, 19:23, 22:4, 23:17, 24:21 y más veces que Salomón está amonestando a su hijo que pudiese temer a Jehová. Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Salomón mismo relaciona el temor de Jehová a la obediencia, pero vemos que él no obedeció.
Él decía que la solución era temer a Dios. Si quiere temer a Dios para Salomón era obedecer a Dios. Pero él mismo, cuando Dios mandó algo, él no lo obedeció. Quiero que vayan conmigo. Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Quiero que vean acá, pues, entre otras cosas, la sabiduría de Dios y la omnisciencia de Dios. Deuteronomio 17, versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti un hombre extranjero que no sea tu hermano. Jehová está hablando pues a través de Moisés acá al pueblo, diciendo de que iban a entrar en la tierra prometida, pues de que iban a entrar ahí, de que el plan de Dios iba a ser que Dios mismo iba a poner jueces para gobernar, pero en algún momento ellos iban a rebelar contra el plan de Dios para poder elegir y establecer un rey para ser como las demás naciones. Cosa que lo vemos en 1 de Samuel capítulos 9 y 10, de que el pueblo está haciendo justo eso, de que está eligiendo a un rey contra el plan de Dios para establecer sobre sí un rey como las demás naciones alrededores. Pero vemos desde ya las instrucciones de Jehová para este evento unos 300, 400 años en el futuro, donde Moisés está diciendo al pueblo bajo inspiración del Espíritu Santo qué es lo que debían hacer cuando llegara este momento en que iban a elegir a un rey sobre su pueblo. Deuteronomio 17, versículo 16. Pero él, este rey elegido, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Las instrucciones de parte de Moisés para el pueblo cuando en algún momento llegara a rebelarse en contra del plan de Dios para poner sobre sí un rey. Y Dios dice, el primer día que llegue el rey, que saque una pluma de aquellas plumas que tenía en ese entonces y que escriba para sí una copia de toda la ley de Jehová. Y eso fue el primer mandato de Dios. Felicidades, ya llegaste al trono, pues tienes una chamba de acá de unas semanas. Vas a escribir una copia para ti, palabra por palabra, de la ley de Jehová. Para que tú tengas una copia, nuevo rey, felicidades, ya llegaste al trono, para que tengas una copia. Y también hay dos instrucciones. No amontones para ti ni caballos, ni mujeres. Si uno va a la ciudad de Jerusalén hoy en día, todavía se pueden encontrar los establos de Salomón. ¿Por qué los tenía? Debajo del monte donde está el mezquita ahorita de los musulmanes, pues se puede encontrar ahora, pues justo un amigo estuvo ahí hace poco y mandó fotos, pues los publicó en Facebook y pues se puede ver todavía los establos de Salomón, donde él guardaba para sí todos los caballos. Dice 1 Reyes capítulo 10, versículo 26, Salomón reunió carros y gente a caballo, tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, y que puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén y los sacaban de Egipto. Dios dice que no se junte para sí oro. 1 Reyes 10, 14 y 15, el peso de oro que venía a Salomón cada año era 676 talentos de oro. Así se engrandeció el rey Salomón más que todos los reyes en la tierra en riquezas y en sabiduría. Dios dijo acá en Deuteronomio que no se amontonó para sí mujeres, dice 1 Reyes 11 del 1 al 4, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. El primer día, sentándose en el trono de Israel, y él escribe para sí una copia de la ley. Y dentro de eso ve la amonestación de Moisés para él de que no se amontone para sí caballos, ni oro, ni mujeres. Pero Salomón era coleccionista de 3 cosas: caballo, oro y mujeres.
Y luego le dice a su hijo, tienes que temer a Jehová. ¿Y cuál es el temor de Jehová? Obedecer a Jehová. Pero las mismas instrucciones, las únicas instrucciones en la ley de Jehová para los reyes, Salomón no los está haciendo. Entonces no debe ser sorpresa que cuando Roboam llega ahí a ser rey, que no está buscando seguir las instrucciones de su padre. Porque él dice, pero si tú has tenido la ley de Jehová toda tu vida, si tú has tenido esta copia y has visto de que hay 3 instrucciones para el rey, que no se amontone para sí ni caballos, ni oro, ni mujeres. Y Señor, pues papá, desde ya tienes caballo y oro y mujeres pues en abundancia acá en el reino. ¿Cómo que me vas a decir que teme a Jehová? Lo que dices tiene peso, pero solamente cuando tu conducta lo confirma. Y hay muchos de nosotros como cristianos que decimos al mundo lo que el mundo debe ser y decimos al mundo que el mundo debe creer en el Señor. Y luego el mundo nos ve a nosotros diciendo, pero si tú no lo haces. Hay muchos de nosotros como padres que mandamos a nuestros hijos que amen al Señor, pero nosotros no reflejamos ese amor al Señor en nuestras vidas. Y nuestros hijos nos preguntan, pero si tú no lo haces. Pues vemos que Salomón, pues quien escribió tantas palabras, quien escribió tanta sabiduría, quien amonestó a su hijo a temer a Jehová, a obedecer a Jehová, él tenía 3 instrucciones y ninguna de esas 3 siguió. Salomón habló bonito, pero no cumplió con sus palabras. Número 1, lo que dices tiene peso, pero solo cuando tu conducta lo confirma. Número 2, tus hijos y tu familia conocerán la verdad de tu vida por tu ejemplo y no por tu discurso. Tu familia conocerá la verdad de tu vida por tu ejemplo, no por tu discurso. La primera cosa que hizo Roboam era subir los impuestos. ¿Pero por qué lo hizo? Miren conmigo primero de Reyes, digo otra vez, primer libro de los Reyes, capítulo 12. ¿Por qué es que se le ocurrió a Roboam subir los impuestos y pues cobrar impuestos a los judíos? Dice, versículo 4, tu padre, Salomón, agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Primero de Reyes 12:6 dice, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responde este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Versículo 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho esas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Pues vemos una tras otra vez de que la base de la filosofía de impuestos de Roboam era la de su papá. Y hasta los mismos consejeros de Salomón le están aconsejando a Roboam, pues bájale los impuestos y van a estar felices. Se supondría que hubiesen dado este mismo consejo a su papá y pues que ellos estaban ahí aconsejando a Salomón, pero ahora tienen chance para aconsejar a su hijo y le dicen a Roboam, pues bájale los impuestos y ellos estarán súper felices contigo y se quedarán contigo. Pero toda su vida Roboam había visto cómo es que Salomón había cobrado impuestos a la gente y así se había hecho rico, y no debe ser sorpresa que Roboam quería lo mismo para sí. Roboam había visto la vida de su papá, de que había subido y aumentado más los impuestos que lo que David había cobrado al pueblo, y él pues desde ya está cobrando más, a tal punto que la gente dice que es un yugo de dura servidumbre, pues que habla de que pues es algo pesado, que ellos no podían aguantar los impuestos que les cobraba Salomón. Y Roboam desde ya lo había visto, se había acostumbrado a este estilo de vida, y él dice, ¿para qué cambiar esto ahora? Más bien quiero más. Pero ¿de quién lo había aprendido? De Salomón. La primera cosa que hace es subir los impuestos, cosa que había visto de parte de su papá vez tras vez tras vez.
Cada proyecto que quería hacer Salomón, pues sube los impuestos. Si bien David había apartado todo para el templo, Salomón igual construyó la casa del rey. Y si bien duró 7 años construyendo el templo, duró 13 años construyendo su propia casa. Y esos 13 años, ¿de dónde vino todo este dinero? De su mismo pueblo que les cobraba los impuestos para enriquecerse a sí mismo. Y Roboam llega, habiendo visto eso durante toda su vida, y ya no importaban los consejos de su padre, sino lo que había visto de parte de su papá. Es fácil criticar a Roboam por lo que hizo, pero es simplemente lo que había visto de parte de Salomón. Es fácil decir de Roboam, qué tonto, cómo es que va a cobrar tanto al pueblo, cómo es que se va a poner así con el pueblo, pero su padre se había puesto así año tras año tras año, y Roboam en su primer día dice, pues, ¿por qué no seguir con lo mismo? Tu familia conocerá la verdad de tu vida por tu ejemplo, no por tu discurso. Número 3. Tu familia formará su manera de vivir observando tus acciones, aunque tus palabras sean impecables. Si algo vemos en el libro de Proverbios es la amonestación de Salomón a su hijo a que pudiese buscar la sabiduría. Lee Proverbios 1 y va a encontrar pues que Salomón describe la urgencia de siempre buscar la sabiduría. La sabiduría, la sabiduría, la sabiduría, la sabiduría. Dijo 3 veces Salomón sobre la importancia de la multitud de consejeros. Proverbios 11:14, Proverbios 15:22, Proverbios 24:6. Pero Salomón ni siguió los consejos dados por Dios. ¿Cómo podría esperar que Roboam siguiera el consejo de los demás? Salomón enseñaba bien, pero no lo modelaba. Roboam simplemente siguió el ejemplo auténtico y no la enseñanza fingida. Muchas veces nosotros como padres tenemos las respuestas para nuestros hijos. Tenemos pues exactamente cómo es que el hijo debe servir a Dios y vemos la importancia en la vida de nuestros hijos, que ellos sirvan a Dios, pero no lo hacemos nosotros. Nuestros hijos formarán su manera de vivir a base de nuestras acciones y no a base de nuestras palabras. Queremos que nuestros hijos amen a Dios, pero nosotros no lo amamos. Queremos que nuestros hijos sean fieles a la iglesia, pero todo nos aparte de la iglesia. Queremos que nuestros hijos lean la Biblia, pero nosotros pues tenemos que sacar el polvo de la Biblia cada semana para llevarla a la iglesia. Y tenemos la Biblia más grande, pues de hecho yo sí tengo la Biblia más grande, pero tenemos la Biblia más grande, pero ni la usamos en casa y nuestros hijos nunca nos han visto usar la Biblia y leer la Biblia y pasar tiempo en la Biblia, pasar tiempo con el Señor, y luego le amonestamos a ellos que pueden hacer las cosas correctas y dicen, pero pa, si tú no las haces. Y pensamos que por una buena lección, por una buena enseñanza, con meterlos en la iglesia van a ver pues en la predicación del pastor de que así se tiene que hacer. Y no modelamos la vida que va a producir en ellos una copia de nosotros. Salomón enseñaba bien. Hasta la fecha seguimos diciendo de que uno debe leer Proverbios. ¿Cuántos de ustedes, pues cuántos de nosotros hemos leído vez tras vez tras vez el libro de Proverbios tratando de sacar la sabiduría de Salomón? Porque sabiduría tenía de sobra. Pero Roboam siguió el ejemplo auténtico de su padre. Él sabía mucho. Él tenía todas las respuestas. Él hablaba bien, enseñaba bien, pues decía todo, pero su vida decía otra cosa. Entonces, cuando Salomón habla de la multitud de consejeros, que está la victoria, que está la seguridad, pues Roboam dice, ya los consejeros, ¿qué van a saber? Yo voy a mis amigos que se han criado conmigo y no tenemos la respuesta porque él supuestamente hubiese sido el más inteligente en ese grupo y pues siendo el hijo del rey, él hubiese recibido la mejor crianza, pero él se va a los inferiores a él diciendo, pues díganme lo que desde ya quiero escuchar. ¿Por qué? Porque no valía la sabiduría de su papá, que no se vio reflejada en la vida de su papá. Termino este mensaje diciéndote así. Tu familia sabe lo que eres, pero no quiere decir que no puedes cambiar lo que eres.
Los que viven dentro de tu hogar saben quién de verdad eres. No es un secreto para ellos lo bueno o lo malo que eres. A lo mejor le tengas al pastor engañado, a lo mejor le tengas a todos los hermanos engañados. Pues cuando empezamos la iglesia estábamos en un segundo piso y pues había pues unos 16 escalones para llegar a la iglesia y yo le decía a la iglesia de que estas escaleras eran las escaleras mágicas. Porque las familias, pues es como estábamos en el segundo piso, era puro vidrio ahí, se veía todo, pues había ventanas por todos lados, entraba una luz natural súper bonita, fue una gran bendición empezar ahí. Estábamos frente a un parque y pues la gente estacionaba por donde podía, tal como ustedes luchan para estacionamiento, pues ahí también, y la gente estacionaba donde podía y muchas veces cruzaba la calle, pues se podía verlos cruzando el parque, pues uno podía observar a la gente llegando a la iglesia. ¿Y cuántas veces se veía la gente peleándose, pues cruzando el parque, cruzando la calle, y de pronto algo les pasó en las escaleras mágicas y llegando a la iglesia ya tenía la sonrisa más grande? Las peleas del parque se quedaron en el parque y las escaleras mágicas cambiaron todo. Yo no sé de ustedes si la puerta ahí atrás era mágica también, pues. Pero muchas veces, pues ahora es así con la iglesia. Llegamos a la iglesia con la sonrisa más grande y nuestros hijos están confundidos porque hace 5 minutos los estamos renegando y estamos renegando con ellos y diciendo todo lo malo de todos y llegamos a la iglesia y ya somos amigos de todos. Pero nuestra familia sabe lo que somos. Y yo no digo eso para condenarte y decir que para ti no hay esperanza, sino digo esto para que seamos conscientes de que si quieres criar a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor, lo tienes que modelar en tu propia vida primero. La disciplina es la corrección, la amonestación es la dirección, pero ambas cosas se tienen que basar en una vida auténtica. Si queremos que nuestras familias sirvan a Dios, entonces nosotros tenemos que decidir y querer servir a Dios. Si queremos que nuestro matrimonio pues pueda glorificar a Dios, entonces uno mismo tiene que glorificar a Dios en su propia vida. De nada sirve tener todas las respuestas para el matrimonio si no las aplicamos a nuestro matrimonio. De nada sirve tener todas las respuestas para la siguiente generación si no las estamos aplicando en nuestras propias vidas. Que seamos reales. Que seamos auténticos, que seamos cristianos de verdad, que sigamos a Dios no solo en palabra, no solo en pues cosas que podemos publicar en Facebook para engañar a todos y creernos los mejores cristianos a base de lo que una vez dijimos, sino que vivamos nuestra fe de forma auténtica. Salomón era el hombre más sabio e hizo un excelente trabajo en compartir esta sabiduría, en encapsular esta sabiduría de forma fácil de digerir. Y Él nos presenta a nosotros a través de las edades, pero primeramente esta sabiduría se presentó a su Hijo. Pero todos los consejos del Padre más sabio, toda la sabiduría compartida, no sirvió. Porque Salomón no era lo que decía el libro de Proverbios. Salomón era lo que Rehoboam veía en casa. Y cuando Salomón rechazaba el plan de Dios, cuando Salomón se juntaba para sí, se desviaba de Dios, pues iba tras los dioses de las mujeres con las que se había casado, se amontonó para él pues cosas contra la voluntad de Dios, no escuchó el consejo de aquellos que estuvieron ahí. Rehoboam vio todas esas cosas y optó por seguir el ejemplo más que las palabras. Si le puede pasar a Salomón, ¿quiénes somos nosotros para creernos superiores a él? Si él con tanta sabiduría divina pudo caer en eso, ¿quiénes somos nosotros para creernos invencibles? La vida cristiana se tiene que vivir, no se tiene que enseñar. Si bien la debemos enseñar, pero también se tiene que vivir. Que seamos auténticos en casa. Y así vamos a producir en la siguiente generación un deseo ferviente de ser como somos, porque lo van a ver en nosotros. Gracias, Señor.